Imagina un libro de más de 600 años, escrito en un idioma que no existe, ilustrado con plantas que ningún botánico ha logrado identificar. Durante siglos, los criptógrafos más brillantes del mundo han fracasado ante él. Este es el manuscrito Voynich, y hasta hoy nadie ha descifrado una sola palabra. 240 páginas exactas, cada una cuidadosamente escrita en vitela. Escritura fluida de derecha a izquierda, sin tachaduras, sin correcciones, sin un solo error visible. El escritor sabía exactamente lo que hacía, cada letra en su lugar, cada línea deliberada, como si siguiera un plan, un propósito oculto. Pero aquí comienza el enigma. Los símbolos existen, son coherentes, se repiten en patrones lógicos, parecen lenguaje. Definitivamente parecen lenguaje, y sin embargo no corresponden con ningún idioma conocido, no con el latín, no con el árabe, no con el chino, no con nada que los lingüistas puedan reconocer. Es como si alguien hubiera inventado un idioma completamente nuevo, aprendido a escribirlo con perfección, y luego lo registrara todo en este volumen sin dejar la menor pista de qué significa. Los criptógrafos vinieron primero, aquellos que habían roto enigma, que habían descodificado los mensajes nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Hombres entrenados para encontrar patrones donde otros ven caos, se enfrentaron al manuscrito Voynich con toda su experiencia, sus métodos probados, sus mentes brillantes. Cada uno fracasó. No se trata de un cifrado simple, no es sustitución de letras, no responde a las reglas conocidas, es algo más profundo, más extraño. Pero el verdadero misterio no está solo en las palabras, está en las ilustraciones, porque el manuscrito no es simplemente un texto, es un libro ilustrado, un atlas visual de imposibilidades, las plantas, decenas de plantas exóticas dibujadas con precisión botánica impecable, sistemas de raíces detallados, flores nunca vistas, estructuras que desafían la biología conocida. Ningún botánico del mundo ha podido identificar una sola de estas plantas. Parecen reales, parecen precisas, pero no existen. Nunca existieron. Fueron inventadas por el autor, basadas en especies extintas hace siglos, o vistas en lugares donde ningún europeo medieval podría haber llegado. Y luego están los diagramas astronómicos, círculos concéntricos, símbolos de constelaciones, estructuras cósmicas que no se alinean con el conocimiento medieval ni con el conocimiento moderno. Pero el detalle más inquietante, el que causó más perplejidad, las figuras humanas, específicamente mujeres desnudas, bañándose en tubos verdes imposibles, conectadas a sistemas de tuberías que no tienen equivalente en la tecnología medieval, como si alguien hubiera imaginado plomería futurista hace 600 años. ¿Fantasía? ¿Alucinación? ¿Imaginación desbordada? ¿O descripción de algo que el autor realmente vio? Cada página genera una pregunta, cada ilustración un enigma, cada símbolo una barrera más. El manuscrito Voynich se rehúsa a ser leído, se rehúsa a revelar su significado. Fue creado entre los años 1404 y 1438. De eso estamos seguros. Los análisis de radiocarbono del Bellum no mienten. Es medieval, genuino, antiguo, pero su origen es un misterio, su autoría desconocida, su propósito impenetrable. Solo sabemos que alguien pasó meses, tal vez años, creando este objeto imposible, y durante más de 600 años ha desafiado a los más grandes cerebros que hemos producido. Permanece sin descifrar, inviolable, como si guardara un secreto que el mundo nunca está destinado a conocer. En 1912, un librero polaco llamado Wilfrid Voynich entra en una oscura habitación del colegio jesuita de Villa Mondragone, cerca de Roma. Allí descubriría algo que cambiaría su vida para siempre. Wilfrid Voynich no era un hombre ordinario. Nacido en Varsovia en 1865, había escapado de la represión rusa en su juventud y se había convertido en uno de los más sagaces coleccionistas de libros raros de Europa. Su reputación lo precedía. Vendía incunables a los Rothschild, negociaba manuscritos medievales con coleccionistas norteamericanos y poseía un olfato infalible para identificar joyas bibliográficas donde otros solo veían polvo y olvido. En aquella primavera de 1912, Voynich visitaba Roma en busca de joyas bibliográficas. Sus contactos le llevaron hasta Villa Mondragone,
una propiedad jesuita histórica donde los sacerdotes guardaban sus colecciones más preciadas. Lo que le esperaba en aquella habitación olvidada superaría sus expectativas más ambiciosas. Entre manuscritos ordinarios y volúmenes gastados, descubrió un libro que parecía desafiar toda explicación. Páginas llenas de escritura desconocida y dibujos que no correspondían a ninguna tradición artística conocida. El asombro debió paralizarlo. Voynich era un hombre acostumbrado a los secretos bibliográficos, pero aquello era diferente. No reconocía el idioma, no comprendía los símbolos, y sin embargo, el manuscrito exudaba una antigüedad incontestable, una autenticidad que su experiencia entrenada reconocía al instante. Según los jesuitas, el manuscrito había permanecido en sus archivos durante siglos. Se rumoreaba que había sido recopilado por alguien vinculado a la corte del Sacro Imperio Romano. Su proveniencia, aunque nebulosa, sugería antigüedad medieval o renacentista. Voynich no dudó. Compró el manuscrito por una suma que los registros nunca revelaron completamente, pero que debió ser considerable. Su instinto le decía que había encontrado algo verdaderamente excepcional, un libro que guardaba secretos que quizá nadie en el mundo entendía. Voynich trasladó el manuscrito a su hogar en Londres y pasó años estudiándolo obsesivamente. Contactó a lingüistas, criptógrafos, académicos de toda Europa. Cada uno de ellos quedaba perplejo ante aquellas páginas enigmáticas que parecían guardar un significado que se escapaba a toda decodificación conocida. Durante décadas, Voynich intentó descubrir quién había escrito el libro. Un erudito medieval, un alquimista renacentista, un criptógrafo amateur. Las pistas eran escasas y contradictorias. El manuscrito ofrecía respuestas que generaban más preguntas, y así ocurrió algo extraordinario. El libro que nadie podía nombrar adoptó el nombre de quien lo había encontrado. Voynich no pretendía ser su autor, ni siquiera su verdadero propietario en sentido histórico. Pero su descubrimiento lo ligó para siempre a este misterio. El manuscrito Voynich, como fue bautizado, se convirtió en la obsesión de generaciones de investigadores. Cada generación creía estar cerca de descifrarlo. Cada generación se retiraba vencida. El nombre de Wilfrid Voynich, el anticuario que adquirió un libro que no comprendía, quedó vinculado eternamente a uno de los mayores misterios de la historia literaria. Voynich murió en 1930 sin haber descubierto el secreto del manuscrito. Pero aquella transacción fortuita en Villa Mondragone lo convirtió en protagonista involuntario de una leyenda que aún hoy continúa intrigando a académicos, criptógrafos y soñadores obsesionados con los misterios indescifrados de la historia. En 2009, un laboratorio cambió todo lo que creíamos saber. Una prueba de carbono 14 reveló la verdad enterrada. La vitela no databa del siglo XVI. Los números no mentían. Entre 1404 y 1438, 400 años antes de lo sospechado. Esta revelación destrozó las suposiciones previas. El manuscrito era más antiguo que los propios registros que lo mencionaban. Un fantasma en el tiempo. Pero ¿de dónde provenía esta reliquia? Los historiadores rastrearon hacia atrás, eslabón tras eslabón, buscando el primer testimonio documentado de su existencia. El camino nos llevó a Roma, al año 1665. Una carta, una pista. Athanasius Kircher, el erudito jesuita más brillante de su época, mencionó el manuscrito misterioso. En esa carta dirigida a Marci, Kircher escribió sobre un códice extraordinario. No daba detalles específicos, pero su tono traicionaba la importancia de lo que describía. Marci, el médico de la corte de Praga, tenía acceso a un mundo de coleccionistas obsesionados con lo oculto y lo imposible. El emperador Rodolfo II había acumulado una de las mayores colecciones de rarezas de su era. Rodolfo II, el monarca de Praga que reinó hasta 1612, era un coleccionista patológico. Su Kunstkammer contenía todo, desde esqueletos de animales hasta supuestas reliquias mágicas. ¿Llegó el manuscrito a las manos de Rodolfo? Los documentos sugieren que sí, pero aquí la pista se desvanece en la bruma de los archivos. Lo que emerge del polvo es una leyenda paralela, la atribución a Roger Bacon, el fraile inglés del siglo XIII, el hombre que supuestamente había desvelado los secretos del universo. Roger Bacon murió en 1294, 110 años antes de que el carbono 14 diga que el manuscrito fue creado. Pero la leyenda es poderosa, y las leyendas venden misterio. Atribuir el documento a Bacon fue una decisión deliberada.
Aumentaba el valor, amplificaba el misterio, convertía un pergamino raro en una reliquia legendaria. Los historiadores lo sabían, los coleccionistas lo sabían, y quizás en las sombras de los archivos vaticanos alguien más lo sabía también. La cadena de propietarios es incompleta. Salta de Rodolfo II a Marci a Kircher. Luego desaparece nuevamente en el misterio. Cada eslabón se desmorona al tocarlo. Los siglos XVII y XVIII ofrecen poco, apenas referencias ocasionales en catálogos de bibliotecas, registros que se pierden, archivos que arden en guerras y revoluciones. ¿Quién lo poseyó? ¿En qué biblioteca dormía, ignorado? ¿Qué manos lo movieron de continente a continente? Preguntas sin respuesta, huellas borradas. Lo que sabemos es que en el siglo XX reaparece en manos de coleccionistas privados. La procedencia se vuelve completamente opaca. Una sombra con documentación selectiva. Este vacío histórico es el corazón del misterio. No es lo que el documento dice lo que fascinan a los investigadores, es lo que se perdió en el camino. Tras las páginas de anatomía y cosmografía, el códex nos arrastra hacia un territorio aún más desconcertante, un jardín de especies vegetales que jamás pisaron la tierra. Más de 130 plantas desconocidas ocupan estas láminas. Cada una posee características que desafían la lógica botánica. Flores geométricamente perfectas, tallos que se retuercen en espirales matemáticas, hojas que parecen estar hechas de cristal o papel translúcido. Las anotaciones latinas junto a cada especie sugieren clasificaciones meticulosas. Algunas plantas tienen raíces que ascienden hacia arriba en lugar de descender. Otras están envueltas en estructuras tubulares que recuerdan a órganos internos de criaturas desconocidas. Entre las plantas vegetales emerge una sección astronómica de desconcertante precisión. El códex dibuja soles con múltiples coronas solares, lunas con cráteres organizados en patrones demasiado simétricos para ser naturales, estrellas que no corresponden a ninguna constelación conocida. Los cuerpos celestes de este universo paralelo parecen estar cartografiados con obsesiva minuciosidad. Hay anotaciones sobre órbitas que no siguen las leyes de gravitación conocidas, planetas con anillos fractales, satélites que giran en trayectorias imposibles. Luego llega la sección zodiacal. Aquí, el códex no dibuja los 12 signos convencionales, sino un zodiaco completamente diferente. Constelaciones con nombres que no aparecen en ningún tratado astrológico medieval conocido. Figuras que mezclan características de animales terrestres y criaturas acuáticas imposibles. Las ilustraciones zodiacales poseen una calidad hipnótica. Cada criatura parece estar mirando directamente al observador desde la página. Los trazos de tinta revelan un conocimiento anatómico imposible de seres que nunca existieron, pero que fueron dibujados como si fueran tan reales como cualquier estrella visible. La transición hacia la siguiente sección marca un cambio perturbador. El códex introduce una sección titulada Balneológica, un catálogo obsesivo de sistemas de tuberías, canales de agua y estructuras arquitectónicas cuyo propósito permanece envuelto en misterio. Estas tuberías no corresponden a ningún sistema de acueducto histórico conocido. Se ramifican en patrones fractales, convergen en cámaras subterráneas de propósito desconocido. Las anotaciones sugieren que transportaban fluidos específicos para usos rituales o medicinales, pero sus verdaderas funciones permanecen cifradas. Junto a estas tuberías, el códex dibuja figuras femeninas. No son desnudos artísticos convencionales, sino representaciones geométricamente precisas de mujeres cuyas proporciones desafían la anatomía humana. Sus cuerpos parecen estar conectados directamente a los sistemas de tuberías, como si fueran parte de la infraestructura misma. Estas representaciones generan inquietud inmediata. ¿Son ilustraciones de deidades? ¿Mapas corporales para propósitos alquímicos? ¿Diagramas de máquinas hidráulicas con forma humana? El códex no ofrece respuestas, solo presenta las imágenes con una frialdad científica perturbadora que amplifica su carácter enigmático. La sección farmacéutica representa el clímax de esta enciclopedia de lo imposible. Cientos de recipientes de vidrio, botellas y frascos de proporciones extraordinarias están meticulosamente dibujados. Cada uno contiene sustancias de colores imposibles, violetas fluorescentes, naranjas metálicos, azules que parecen emitir luz propia. Las botellas no están vacías. Se pueden ver raíces dentro de algunas de ellas, fibras que se retuercen, estructuras tubulares que palpitan en las ilustraciones como si estuvieran vivas en el momento en que fueron dibujadas.
Las anotaciones indican dosis, ingredientes e indicaciones para remedios que no corresponden a enfermedades conocidas. Algunas anotaciones mencionan morbilidad del alma, corrosión del tiempo en los huesos, parálisis de los sentimientos invisibles, enfermedades que no tienen nombres en la medicina medieval ni en la moderna, sustancias para curar dolencias de un orden completamente diferente al nuestro. El catálogo de recipientes continúa durante decenas de páginas. Cada uno parece diseñado para un propósito único y perturbador. Algunos contienen cristales que crecen en espiral. Otros albergan líquidos que según las ilustraciones cambian de color según la posición del observador. Un jardín alquímico de la medicina imposible. Así termina este capítulo del Codex Seraphinianus, no con respuestas, sino con preguntas que se multiplican. Un jardín de plantas imposibles, un cielo de astros desconocidos, sistemas de agua para ritos olvidados, figuras femeninas cuya función desafía toda interpretación y remedios para enfermedades que quizás nunca existieron fuera de estas páginas. El misterio persiste. ¿Qué mano dibujó estos mundos? ¿Qué inteligencia catalogó especies de un universo paralelo con tal obsesión científica? ¿Y por qué decidió preservar este conocimiento prohibido en papel que sobrevivió 5 siglos intacto, como si el códex mismo estuviera destinado a ser descubierto exactamente en este momento? Un libro que nadie puede leer. 200 páginas de un idioma que desafía toda lógica humana. El manuscrito Voynich, descubierto en 1912 en una biblioteca italiana, contiene entre 20 y 30 caracteres distintos. Cada carácter se repite siguiendo patrones sorprendentemente regulares, como si obedeciera reglas gramaticales reales. Esto es lo inquietante. La estructura estadística del Voynichés coincide exactamente con idiomas naturales reales, especialmente con la ley de Zipf. La ley de Zipf describe una regularidad matemática universal. En cualquier lengua, la palabra más frecuente aparece el doble que la segunda, 3 veces que la tercera. El inglés, el español, el chino mandarín, el árabe. Todas obedecen esta ley. Es un principio fundamental del lenguaje humano. Cuando los criptógrafos analizaron el Voynich, descubrieron algo escalofriante. También obedecía la ley de Zipf con precisión inquietante. Los caracteres del Voynichés se distribuyen estadísticamente como una lengua verdadera. Pero eso debería ser imposible si fuera puro galimatías aleatorio. Un texto completamente aleatorio, generado por dados, nunca produciría esta regularidad. La entropía sería demasiado alta, caótica, impredecible. Pero el Voynich posee una entropía controlada, moderada, equilibrada, como si alguien hubiera construido deliberadamente un lenguaje falso que pareciera real. Los lingüistas denominan esto entropía relativa. En idiomas naturales, varía entre ciertos márgenes estadísticos predecibles. El Voynichés caía justo en medio de esos márgenes. Ahora viene lo verdaderamente perturbador. Un manuscrito medieval genuino debería mostrar errores, tachaduras, vacilaciones, correcciones del escriba. Los monjes medievales cometían errores. Los escribas se arrepentían, tachaban, reescribían. Era inevitable en trabajos de miles de caracteres, pero el Voynich es absolutamente perfecto. 200 páginas sin un solo error, sin una sola corrección, ninguna vacilación del escriba. ¿Cómo es posible que un escriba medieval copiara 200 páginas sin cometer ni un solo error? Es estadísticamente inverosímil. El análisis de la ley de Zipf sugiere que alguien conocía precisamente cómo funcionan las lenguas reales. Alguien extraordinariamente inteligente. Podría haber sido un criptógrafo renacentista, o un monje genial, o alguien que poseía conocimientos lingüísticos prohibidos en su época. La verdad es que el Voynich cumpliría los requisitos estadísticos de una lengua real, pero nunca transporta significado. Es sintaxis sin semántica. Es como una oración en español perfecto. Los incoloros sueños verdes duermen furiosamente. Gramaticalmente correcta, completamente sin sentido. El Voynich obedece todas las reglas estadísticas de las lenguas naturales, pero nunca dice nada. Es un abismo que devuelve la mirada. Algunos de los cerebros más brillantes del siglo XX se obsesionaron con descifrarlo. Todos fracasaron. William Friedman, el nombre que quebraba códigos enemigos en guerras. Su legado, criptografía moderna, descifraba japonés, alemán, ruso. Cualquier cifra que el ejército estadounidense le pusiera enfrente caía.
Pero el manuscrito Voynich no era militar, no era enemigo, era algo más antiguo, más extraño. Friedman y su equipo lo atacaron con métodos que funcionaban en todo: frecuencia, análisis estadístico, máquinas de cálculo, nada. El manuscrito se burlaba de ellos. Sus patrones desafiaban todas las leyes matemáticas del lenguaje. Friedman pasó años, décadas. Cuanto más lo intentaba, más se alejaba. La obsesión lo consumió lentamente. Entonces llegó 1921. Un hombre llamado William Newbold anunció lo que Friedman buscaba. Había descifrado el Voynich. Newbold, un académico de la Universidad de Pensilvania, presentó su solución. Usaba números, transformación de letras, elegante, completa. Publicó su conclusión. El manuscrito era la obra de Roger Bacon, el monje del siglo XIII. Contenía secretos de alquimia y medicina. El mundo aplaudió. La comunidad académica celebró. Finalmente, el Voynich había sido domado. Pero en los años 30, otros criptógrafos revisaron el trabajo de Newbold. Encontraron el horror. Sus transformaciones eran circulares. Nunca probaban nada. Podía generar cualquier texto que quisiera de cualquier manuscrito. Su método era un castillo de naipes, un truco de prestidigitación académica. La comunidad se volvió en su contra. Newbold fue ridiculizado, humillado, su reputación destrozada para siempre. Friedman, el maestro de códigos reales, vio en esto una advertencia. El Voynich rechazaba a todos por igual. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras millones morían, criptoanalistas militares gastaban horas en su tiempo libre atacando el manuscrito. Eran los mejores. Habían quebrado códigos de guerra, salvado vidas, pero el Voynich los ignoraba. Un criptógrafo escribió en su diario: «Este libro nos hace sentir como idiotas, y somos lo opuesto a IDI o TACs. Pasaban noches enteras, probaban patrones, cada aproximación rechazada, cada teoría destrozada. El manuscrito no solo desafiaba métodos, desafiaba la idea misma de que algo pueda ser siempre descifrable. Friedman envejeció persiguiendo esto. Murió en 1969 sin respuestas. Su legado, el fracaso perfecto, no era ignorancia, era inteligencia chocando contra algo que simplemente rechazaba ser comprendido por la mente humana. El Voynich convirtió a los mejores criptógrafos en cazadores de fantasmas, obsesionados, derrotados, malditos. ¿Y si todo fuera mentira? ¿Y si el manuscrito Voynich no fuera más que una elaborada estafa? Durante siglos hemos buscado respuestas, pero quizá la pregunta correcta sea: ¿quién se benefició de este misterio? El emperador Rodolfo II de Habsburgo, coleccionista obsesionado, pagó 600 ducados de oro por este códice en el siglo XVII. Una fortuna para la época. ¿Fue víctima de una estafa magistral? ¿Un vendedor sin escrúpulos que le vendió galimatías costoso? En 2003, el informático Gordon Rugg propuso algo revolucionario. Recreó el Voynich con un simple instrumento medieval llamado rejilla de Cardano. La rejilla de Cardano es un cartabón perforado. Superpuesto sobre letras aleatorias, crea palabras aparentemente coherentes. Rugg demostró que podía generar texto idéntico al Voynich. Si funciona así, el Voynich sería un fraude brillante. No requiere inteligencia sobrehumana, solo paciencia y una rejilla de papel. Un fraude que tardó semanas, quizá meses, en completarse. Dinero fácil para un estafador renacentista. Pero aquí viene el giro. Si fuera un fraude moderno, como algunos sugirieron antes de Rugg, dejaría rastros dactilares moleculares. Y entonces, en 2009, llegó el análisis definitivo. El carbono 14 confirmó que la vitela databa de 1404, más o menos 25 años. Mediad. Genuinamente medieval. No puede ser un fraude de Voynich del siglo XX. Eso es imposible. El material es auténtico. Entonces, Rugg refutó la teoría del fraude o la fortaleció. Si el método es tan sencillo, ¿por qué no usar la rejilla en el siglo XV? Rodolfo II pudo haber sido estafado, pero no por alguien en 1912, por alguien en 1412, o 1462, o 1515. El Voynich sobrevivió 500 años. Atravesó guerras, inquisiciones, cambios de imperios. Ningún fraude hubiera necesitado tanta durabilidad, a menos que el estafador original contratara sucesores.
Una dinastía de mentirosos protegiendo su secreto durante siglos. Absurdo, pero posible. O quizá la verdad es más simple. Alguien, hace 600 años, creó un código que ni siquiera él comprendía completamente. Escribió para ejercitar su ingenio, para jugar, para dejar un acertijo eterno. Y luego lo vendió sin revelar el secreto, porque quizá nunca hubo secreto alguno. La teoría del fraude no es falsa, es simplemente incompleta. Y eso, mis amigos, es lo que hace que el Voynich siga siendo inexpugnable. Estamos en el siglo XXI. La tecnología promete lo que los siglos no pudieron: descifrar el Voynich. En 2014, Stephen Bax presenta su hipótesis. Palabras aisladas podrían ser nombres de plantas y estrellas conocidas en el Renacimiento. Identifica términos como olea relacionados con olivos, centaurea con plantas reales. La esperanza resurge. Quizá el código sea más simple de lo imaginado, pero la academia vacila. Otros expertos replican. Las coincidencias son débiles, los patrones forzados, la interpretación demasiado selectiva. Bax ha publicado estudios con cierto rigor, pero su teoría no cierra las puertas abiertas. Sigue siendo fragmentaria, incompleta. Luego llega 2019. Gerard Cheshire, un investigador británico, afirma haber hallado la clave. El manuscrito está en un protorromance, un lenguaje anterior a las lenguas romances modernas. Cheshire publica su hallazgo con confianza. Declara que el texto trata sobre temas médicos y botánicos, que la clave está en la estructura sintáctica medieval. La noticia se propaga por medios masivos. Los titulares celebran: desciframos el Voynich. Pero los especialistas reaccionan con escepticismo inmediato. Lingüistas y codicólogos señalan que Cheshire nunca presenta una transcripción completa, coherente. Sus ejemplos no convencen. La teoría se desmorona casi tan rápido como fue celebrada. El manuscrito vuelve a su posición de enigma. Y ahora entra en escena un nuevo actor: la inteligencia artificial. Algoritmos de aprendizaje automático son entrenados para analizar el Voynich. Las máquinas buscan patrones que los humanos quizá nunca vieron. Algunos análisis sugieren influencia del hebreo antiguo. Otros apuntan a lenguas cifradas, a sustituciones sistemáticas. Las inteligencias artificiales no se ponen de acuerdo. Es como si la tecnología reprodujera nuestro dilema. Donde los humanos ven múltiples posibilidades, los algoritmos también ven múltiples caminos. Ninguno es definitivo. Un estudio de 2017 sugiere que el Voynich podría basarse en anagramas o transposiciones complejas. Otro de 2020 propone un sistema de sustitución más sofisticado. Pero aquí está lo crucial. Incluso con acceso a capacidad de procesamiento infinita, incluso con algoritmos que pueden analizar millones de combinaciones, persiste la ambigüedad. Algunos investigadores sugieren que el Voynich podría ser un arte lingüístico avant-garde, un experimento medieval con el lenguaje mismo, una obra de ficción pura. Si así fuera, buscar sentido sería perseguir un espejismo. El significado sería intencionalmente ausente. La obra valdría por su misterio, no por su resolución. Otros académicos, más radicales, plantean que múltiples sistemas podrían coexistir dentro del mismo manuscrito. Una combinación imposible de desentrañar. El siglo XXI, con toda su tecnología, ha llegado a la misma conclusión que los siglos anteriores. El Voynich resiste. Se niega a ser capturado. Stephen Bax sigue publicando, refinando su teoría. Gerard Cheshire mantiene su postura, aunque marginado. Los desarrolladores de IA continúan entrenando modelos nuevos, y el manuscrito, en su vitrina del Beinecke, permanece donde siempre, esperando, guardando sus secretos con una paciencia que derrota a la ciencia moderna, porque tal vez la verdadera naturaleza del Voynich no sea descifrable, sino simplemente inexplicable. Y quizá eso sea lo más fascinante de todo. 500 años después de su creación, un pergamino medieval sigue cautivando mentes en todo el mundo. No en una bóveda secreta. Está aquí, accesible, digitalizado, para que cualquiera intente resolver su enigma. La Biblioteca Beinecke de Yale custodia el manuscrito Voynich desde 1969. Su mayor revolucionaria decisión: hacerlo público completamente. En 2011, la biblioteca lanzó la digitalización completa del manuscrito. Cada página, cada símbolo, cada detalle microscópico quedó registrado en alta resolución.
Instantáneamente, miles de personas en Internet comenzaron a trabajar simultáneamente. Lingüistas, matemáticos, criptoanalistas aficionados, curiosos obsesionados, el fenómeno que genera el Voynich trasciende lo académico. Ha inspirado novelas, películas, videojuegos y series de televisión que exploran variaciones de su misterio. En la literatura, autores como Ítalo Calvino y Jorge Luis Borges vieron en el Voynich un espejo de la imposibilidad de entender completamente la realidad. Los videojuegos lo adoptaron como símbolo de misterio indescifrable. En algunos, el Voynich es una llave para realidades alternativas, dimensiones ocultas, secretos cósmicos. Comunidades enteras se han formado en Reddit, Discord y foros especializados. Decenas de miles de personas que comparten hipótesis, descubrimientos, análisis estadísticos. Este es el fenómeno de la inteligencia colectiva digital. Miles de mentes trabajando en paralelo, sin coordinación central, buscando patrones donde quizás no los hay. ¿Qué explica esta obsesión global por un libro que nadie entiende? Quizás sea la pregunta en sí misma lo que nos seduce eternamente. El Voynich representa lo inefable en un mundo que exige respuestas. Es resistencia pura contra la certeza, testimonio de lo que rehúsa ser dominado. En culturas populares asiáticas, el manuscrito se asocia con paradojas zen y koanes irresolubles. Su naturaleza indefinible refleja filosofías de lo indecible. Hollywood lo convirtió en MacGuffin narrativo. En films de espías y misterio, el Voynich representa conocimiento-poder que cambia vidas, gobiernos, realidades. Pero algo cambió cuando ya le abrió sus puertas digitales. El misterio dejó de ser posesión académica para convertirse en patrimonio colectivo de Internet. Hoy, un niño en un pueblo remoto puede estudiar cada detalle del Voynich con la misma claridad que los eruditos medievales tenían acceso limitado. Las comunidades online generaron bases de datos colaborativas, índices, transliteraciones, análisis de frecuencia de caracteres, comparativas lingüísticas con idiomas muertos. Un equipo de investigadores aplicó inteligencia artificial para buscar patrones. Las máquinas tampoco lo descifraron. Quizás ese sea el punto. El Voynich se convirtió en símbolo de la era postverdad. En un mundo donde toda información es verificable, él permanece inexpugnable. Psicólogos estudian por qué nuestras mentes están atraídas a lo insoluble. El Voynich es Rorschach colectivo. Vemos en él lo que nuestras obsesiones nos permiten ver. Algunos teóricos sugieren que el Voynich es una obra maestra precisamente por no significar nada. Su poder emana de ser completamente abierto a interpretación. En tiempos de algoritmos predictivos y redes neuronales, el Voynich persiste como lo impredecible, como lo salvaje en la era digital. Las comunidades online celebran cada pequeño descubrimiento como victoria colectiva. Un carácter identificado, una posible palabra, festejan juntos virtuales, pero también persiste la posibilidad del sinsentido. ¿Y si el Voynich es simplemente el garabato genial de alguien sin intención de comunicar nada? Esa ambigüedad es exactamente por qué el Voynich sigue siendo contemporáneo. Cada generación lo reinterpreta según sus obsesiones y herramientas disponibles. Los criptógrafos del siglo XX creían que lo descifraría la tecnología. Los del 21º descubren que la tecnología también tiene límites. En redes sociales, el Voynich genera millones de posts mensuales. Teorías conspirativas, análisis rigurosos, memes, especulaciones fantásticas, todo convive. Museos del mundo entero lo reproducen. Lo exhiben como talismán del misterio. Los visitantes lo contemplan buscando revelación. El Voynich enseña una lección que nuestra era necesita desesperadamente, que existen preguntas sin respuesta definitiva. En 5 siglos ha pasado de tesoro custodiado a fenómeno cultural, de secreto académico a propiedad compartida de toda la humanidad conectada. El manuscrito permanece en Yale, protegido bajo vidrio. Pero su verdadero hogar es ahora la mente colectiva global, donde sigue escribiéndose su historia. 600 años, 6 siglos de obsesión. Y aún no sabemos qué dice. El manuscrito Voynich permanece en Yale, guardado en una bóveda de cristal, vigilado por expertos que confiesan su derrota. Miles de académicos lo han estudiado. Criptógrafos, lingüistas, matemáticos, historiadores. Cada uno creyó tener la clave. Ninguno la encontró. En 2017, un algoritmo de inteligencia artificial lo analizó con métodos que no existían hace un siglo. Los resultados fueron los mismos.
Silencio, las teorías se multiplican. Es medicina medieval, es alquimia, es un tratado de plantas desconocidas, es una broma elaborada de un renacentista genial. Pero ¿y si todas las teorías están equivocadas? ¿Y si buscamos respuestas donde no las hay? El Voynich es un espejo del conocimiento humano. Refleja nuestra necesidad desesperada de encontrar significado, incluso donde puede no haberlo. Cada generación encuentra lo que busca. Los medievales vieron magia, los científicos ven código, los criptógrafos ven cifra. Quizás el documento es blanco, porque aquí está el enigma verdadero. Si el Voynich fuera completamente sin sentido, lo sabrían. Si fuera completamente legible, acabaría. Existe en el espacio aterrador entre ambos extremos. Roger Bacon vivió en el siglo XIII. Murió hace más de 700 años. Sus secretos fueron enterrados con él. ¿Fue Bacon el autor? ¿O es esta teoría apenas una ficción que tranquiliza nuestro miedo a lo desconocido? Lo que sabemos con certeza es casi nada. La tinta es medieval. El pergamino es medieval. El idioma, la escritura, el propósito, misterio absoluto. Y cada nueva tecnología, cada nuevo algoritmo, cada nueva teoría, solo amplifica el silencio. Porque el mayor secreto del Voynich podría ser este, que los humanos somos incapaces de aceptar que algo puede carecer completamente de significado. Proyectamos patrones donde hay aleatoriedad. Vemos orden donde hay caos. Buscamos mensajes donde solo hay ruido. Quizás el Voynich fue escrito sin intención alguna. Juego. Práctica de caligrafía. Prueba de pluma. Delirio. O fue escrito con un propósito tan específico, tan íntimo, que cuando su autor murió, murió también la única llave para descifrarlo. 6 siglos después, perseguimos un fantasma. El Voynich es como una pregunta formulada en idioma que ninguno de nuestros diccionarios reconoce, y nosotros seguimos traduciendo, seguimos analizando, seguimos preguntando, porque aceptar que no hay respuesta es aceptar que hay límites a lo que podemos saber, límites al conocimiento humano, límites que nunca queremos ver. El manuscrito Voynich no guarda un secreto, guarda una pregunta que resuena 6 siglos después, sin respuesta. Y si su mayor secreto es que no tiene ninguno, ¿qué dice eso sobre nosotros, que nos rehusamos a creerlo?